Muy buenas noches, tengan todos. Hoy, 21 de octubre, ya ha avanzado el mes de las misiones, el mes del Rosario. Hoy, con la memoria litúrgica de nuestra única santa colombiana, Santa Laura Montoya. A ella nos encomendamos para que toda su obra misionera eh, siga dando frutos en nuestra iglesia. Esta noche el Padre Ignacio, como con frecuencia está ocurriendo, ha sido citado a una reunión de pastoral sacerdotal, entonces no nos puede acompañar. Entonces, aprovechamos nuestra presencia para que eh, con los que están presentes y con todas las personas que se unan a lo largo de este encuentro, o que después vean el registro audiovisual que estamos haciendo del encuentro, pues también se puedan unir a esta oración, a esta reflexión que nos anima y nos fortalece y nos nutre para seguir nuestra peregrinación en la esperanza en este año jubilar. Entonces los invito para que nos pongamos en la presencia de nuestro Señor y así emprender esta horita de encuentro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, sin más dilación, vamos a emprender nuestro primer momento de la reflexión sobre la sinodalidad. La vez pasada iniciamos la cuarta parte del documento final del sínodo de la sinodalidad, con ese maravilloso título, Una pesca abundante, la conversión de los vínculos. Y dimos inicio al primer título, Arraigado y Peregrino, en su primera parte, para hacer una rapidísima síntesis de lo que alcanzamos a ver en esa primera parte. Reflexionamos en cómo nacen las iglesias locales, cómo inician a partir de un primer anuncio del Evangelio, de un primer itinerario de fe de los pueblos, de las regiones, que justifica la creación de una diócesis o de un vicariato, o en fin, todo eso tiene su historia en la fe, en los creyentes. Bien, y cómo esas iglesias locales se organizan, producen sus vocaciones, se configura el clero para dar respuesta pastoral a las necesidades que se van dando, y como hecho actual de nuestra época, se mencionó el nacimiento de la cultura digital, que ha revolucionado, por decir algo, una serie de, de, de situaciones, no solamente sociales, sino también para los vínculos en la iglesia. Es así como ya no se puede hablar de un lugar como un área física, sino como un espacio hasta virtual de encuentro,
de encuentros virtuales que son reales. Eh, y por lo tanto, la evangelización y la pastoral tiene que abrirse a esas nuevas realidades y a esos nuevos conceptos de lugar. Bueno, hoy con esta segunda parte se, se inicia con la contemplación de la iglesia como casa. Esa contemplación abre un camino muy ilustrativo para recoger todas las perspectivas concomitantes de acogida, inclusión y hospitalidad. Ese hecho de mirar a la iglesia como casa, como lugar de encuentro, acogida, inclusión, hospitalidad, es muy elocuente. Además, la mirada de todo lo creado. El Papa Francisco nos familiarizó con esa expresión de la casa común, cuidar la casa común, donde todos vivimos, donde todos compartimos, todos los seres creados, los seres vivos, la naturaleza, la vegetación que nos da alimento, el agua, todo es nuestra casa común. Así cobra todo su sentido la percepción de la iglesia, pueblo de Dios, como una casa acogedora, un sacramento de encuentro y de salvación, como una escuela de comunión para todos los hijos e hijas de Dios. Esta parte que está entre comillas, pues entonces es una oportunidad para acercarnos al texto literal del documento, que la Iglesia, pueblo de Dios, que es una mirada del Concilio Vaticano II, mirar la Iglesia como el pueblo de Dios, recogiendo también esa mirada del Antiguo Testamento del pueblo elegido por Dios, pero claro, también recogiendo la revelación que nos hizo Jesús. Cada iglesia local en relación con las demás iglesias locales, es el ámbito fundamental en el que se manifiesta de modo más pleno la comunión con Cristo de todos los bautizados. Entonces, como se comenzó a decir la vez pasada, la iglesia local, las diócesis, es decir, en el caso nuestro, que todos pertenecemos a una diócesis, es como la institución eclesiástica que nos ayuda a crear los vínculos para estar en comunión en Cristo, todos los que somos bautizados. Bueno, y textualmente nos dice el número 117, una de las principales articulaciones de la iglesia local que nos ha legado la historia es la parroquia. La comunidad parroquial que se reúne en la celebración de la Eucaristía es un lugar privilegiado de relaciones, acogida, discernimiento y misión. Esto es clave y muy importante que nosotros lo profundicemos. Eh, la parroquia ha sido como la institución más concreta de la presencia evangelizadora de la iglesia. Y la parroquia vista como comunidad de iglesias, porque también a las familias se las quiere ver como iglesia doméstica, a la familia,
Y dentro de la parroquia, como veremos más adelante, se pueden dar pequeñas comunidades, pequeñas agrupaciones que hagan más real y más concreta la convivencia, la ayuda, la caridad, la acogida, etc. Su configuración, es decir, la configuración de la parroquia, implica la creatividad para las acciones pastorales que permitan un dinamismo que facilite la mayor y mejor cobertura de la iniciación cristiana con acompañamiento y formación, acogiendo la creciente diversidad de personas. Las pequeñas comunidades pueden facilitar este proceso. Bueno, entonces, démonos cuenta que quienes han estado más cerca de las actividades parroquiales, hay toda una serie de acciones y de vinculaciones para ayudar a la evangelización. Cuando se habla de iniciación cristiana, recordarán quienes han participado como catequistas que las catequesis sacramentales, pues se habla de los sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Alguien me puede decir, de los que están presentes, cuáles son los sacramentos de la iniciación cristiana? Así como para... Yo. A ver, piedrina. A ver, bautismo, primera comunión. Ay, se me olvidó uno. Bautismo, primera comunión son 3. Ay, Sí. Dios mío, que el padre Ignacio no me vaya a estar oyendo. No creo que tenga tiempo después de ver este video, pero bueno, le Sí. contamos. Ay, se me escapó uno. Bautismo, primera Eucaristía Eucaristía. y... Y, Ay, Dios mío, a ¿cuál ver, es la otra? entonces una ayuda. El bautismo nos vincula con Dios porque nos hacemos hijos de Dios De Dios, Padre, por el ¿no? sacramento del bautismo, De Dios Padre, por el de Dios bautismo. Padre. Sí, señor. Bueno, la Eucaristía recibimos a Dios, En cuerpo y alma, Jesucristo, en cuerpo y alma. Jesucristo, ¿qué persona de la Santísima Trinidad es? Es la Hijo, tercera, la segunda persona de la Santísima. Y a Dios el Hijo Hijo. en cuerpo y alma. Sí, 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 el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, que es el Hijo de Dios. Entonces, ya vimos que en el bautismo, Dios Padre, nuestro vínculo con Dios Padre. En la Eucaristía, nuestro vínculo con Dios Hijo. Y nos falta la tercera persona. ¿Cuál es el sacramento que nos vincula Sí, especialmente con la La tercera la confirmación, persona? confirmación. la confirmación, Ahí está, ahí La está. confirmación. ¿Sabían que esa es la razón por la cual los llamamos sacramentos de iniciación cristiana? ¿Alguna vez Marina había pensado eso? Sí, de hecho, en los cursos del instituto, había, en el tiempo que nosotros empezamos, había un curso que decía iniciación cristiana. Y Exacto, sí, empezamos con exacto. esos. Entonces, eso para ilustrar cómo en la parroquia una actividad central y columna vertebral de la evangelización es la iniciación cristiana, con acompañamiento y formación, acogiendo la creciente diversidad de personas. La parroquia, las pequeñas comunidades pueden facilitar este proceso. Entonces, hoy día, con esta movilidad de las personas, se vuelve muy inestable muchas veces la población de las parroquias. Y entonces
se requiere todavía una mayor creatividad, iniciativas para crear otros vínculos. Entonces, démonos cuenta cómo esto que estamos haciendo es también una, una novedad que hace 20 años o más no se imaginaba. La posibilidad de tener encuentros de oración como los que estamos teniendo en el grupo Getsemaní. Y así hay muchos otros grupos. Bien. Del numeral 118, del espíritu y acción evangelizadora para llegar a muchos ámbitos de la convivencia humana, como hospitales, cárceles y tantos espacios, así como los ambientes de la cultura, la política, el desarrollo humano integral, escuelas, universidades y tantos otros, forman parte un gran listado de grupos y movimientos en permanente dinamismo. ¿Cuáles son esos grupos? Institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, asociaciones, monasterios, eso y muchos otros. Entonces, y todos ellos, pues claro, siempre a donde van, a los distintos sitios, que van a misiones, que van a encuentros, pues cuentan con su vinculación con la parroquia, que no estén al margen de la parroquia. Por eso uno de los criterios, por ejemplo, que se deben tener cuando hay grupos de oración, grupos de encuentros así de personas para orar, es su vinculación a la parroquia, es decir, que el párroco no esté ignorante de esa presencia de esas personas. Bien, y de los monasterios, cuando hay la gracia de esos lugares, nutren mucho la espiritualidad de muchas personas que tienen acceso a ellos. Pero, claro, muchos de esos lugares que no son parroquia, pues allá no brindan los sacramentos de la iniciación cristiana, porque todos están vinculados a la parroquia. Es responsabilidad específica del obispo diocesano o eparquial animar esta multiplicidad y cuidar los lazos de unidad. Entonces ahí es donde aparece el obispo y claro, los obispos encabezando cada iglesia local, pues están como favoreciendo la integración y la comunión con todas esas organizaciones, monasterios, comunidades religiosas que hacen presencia en la diócesis y se vinculan precisamente a los planes diocesanos de pastoral. Entonces, eh, en, a los obispos les recomienda el documento que siempre estén promoviendo el espíritu sinodal. Bien. Y en el número 119, entre la iglesia local y toda la iglesia, es decir, la iglesia universal, hay lugares intermedios que es indispensable valorizar. Es el caso de las provincias eclesiásticas y las agrupaciones de iglesias de carácter nacional y continental, siempre considerando la movilidad creciente y favoreciendo las variadas interconexiones que ayuden a hacer trascender los falsos particularismos en medio de las idiosincrasias culturales. Entonces, precisamente en medio de esa heterogeneidad que se dan en las sociedades, en los pueblos, en las regiones, pues todo eso lo debe tener en cuenta la iglesia. Y precisamente esos como grupos de diócesis que se configuran como provincias eclesiásticas,
pues también crean vínculos para hacer arraigar los criterios pastorales que sean comunes, para que la gente que se mueve de un lugar a otro, pues si no vienen de muy lejos, pues pueden ya estar familiarizados con los movimientos o con los ambientes pastorales que se van desarrollando. Bien, esta entonces es los numerales de este primer título que hemos considerado de arraigado y peregrino. Eh, este es el primer título de la cuarta parte del documento final, titulado Una pesca abundante, la conversión de los vínculos. Esperamos que ahí nos vayamos dando cuenta cómo la iglesia es una red de vínculos por un lado y por otro, y que es necesario tenerlos ahí en estado de conversión, es decir, iluminados por el Evangelio, nutridos por el Evangelio. Muy bien. ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte? ¿Alguna idea que de pronto les esté corriendo por su mente? Bueno, hoy desafortunadamente no nos pudo acompañar tampoco Fabián, pero bueno, porque él, claro, siempre sus aportes también son muy enriquecedores. Buenas noches, Angelito, Dios lo bendiga. Buenas noches a toda la comunidad. Buenas noches, Betsabe, qué gusto. Gracias. Pues sí, es muy interesante. A mí siempre me ha gustado el tema de la iglesia, porque lo siento muy importante para el desarrollo espiritual en mi vida. Iniciando con el bautismo, eso nos hace formar parte de la iglesia y se forma como una familia, la iglesia de Jesucristo, ¿no? La cabeza pues es Él. Muchas veces equivocadamente pensamos que la iglesia es ahí, esos ladrillos que están allá, que qué iglesia tan bonita, el que es, bueno, reliquia y todo eso. Pero tristemente esa no es la iglesia. Por fortuna la iglesia es algo muchísimo más grande, donde cada uno de nosotros bautizados formamos parte de ella. Y cuando hablan de la iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, qué rico que todos lo entendiéramos así de esa manera y así respetaríamos muchísimas cosas con respecto al desarrollo pastoral allí. Sí, sí, así es. Sí, muchas gracias, Betsabe, por esos aportes que eso nos ayudan a familiarizarnos y a darle sentido y pertinencia a todas estas reflexiones. Qué bueno sería Mucho gusto. sí, bueno, que si nos fueran dando. Yo siempre me pregunto, bueno, y con todo esto que vamos haciendo, ¿en qué nos estará sirviendo? ¿En qué les podrá estar sirviendo a ustedes todas estas reflexiones? Esa es una pregunta que yo me hago con frecuencia y que, bueno, la voy haciendo para que así nos vayamos. Hago una pregunta. Yo compartí el miércoles pasado eh, una intervención de Monseñor Germán Barbosa, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá, sobre la sinodalidad. ¿Tuvieron la oportunidad de verlo? ¿De ver ese video? De pronto, se lo recomiendo, porque hace una síntesis muy bien jalada. Monseñor Germán Barbosa, él acabó de ordenarse obispo, hará que como un mes y medio, algo así, y comenzó su ministerio episcopal como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá. Entonces,
Y él él surgió es el primer obispo que surgió de la diócesis de Engativá, de acá, el clero de Engativá, de la diócesis a la que en este momento yo pertenezco, como feligrés. Bueno, entonces les recomiendo ese video. De pronto, mañana lo vuelvo a compartir. Para que... Discúlpeme, padre, ¿es el mismo obispo que fue primero que ordenó ahorita el Papa? ¿Fue él? Es que yo no, vi no, uno, yo no. vi uno que es, pero estoy El, confundida. el primero que nombró el Papa León, que es de la diócesis de Zipaquirá, Jorge Malpica, Monseñor Jorge Malpica, obispo de Granada. Ah, Sí, es sí, obispo sí, de sí. Granada. Sí. Monseñor Germán Barbosa es de la diócesis de Engativá y es el primer sacerdote de este clero, de esta diócesis, que lo hacen obispo. Esa es la novedad. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, dispongámonos para nuestra segunda parte de, de la lección divina. Nuestra disposición para la oración. Entonces, recojámonos, tengamos una actitud de serenidad, de calma, de acogida, de la paz que Dios nos da, la presencia de su Espíritu, nuestro silencio para poder abrirnos a lo que Él nos quiere decir hoy. ¿Qué me dices hoy, Señor? Habla que tu siervo escucha. Para nuestra invocación al Espíritu Santo que no solamente inspiró la Sagrada Escritura a lo largo de la vida e historia del pueblo de Israel y de la iglesia naciente, sino que continúa inspirándonos para poder leer su palabra, su revelación, poderla entender, poderla comprender y poderla vivir como peregrinos de esperanza. Hoy los voy a invitar para que hagamos esta plegaria al Espíritu Santo. Observen que esta plegaria está construida con base en los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, yo voy diciendo, como quien dice, las frases, y todos unámonos cuando diga, danos tú, y el don que está en negrilla, para que sintamos que todos estamos orando. Y ahí en ese momento pueden abrir sus micrófonos para completar el pensamiento y las frases. A veces, perdidos en el pasado y en el futuro, se nos olvida saborear los regalos que nos das en el momento presente. Todos. Danos tu sabiduría. Danos tu Danos sabiduría. A veces no entiendo tus cosas y tus caminos. Todos. Danos Entendimiento. danos entendimiento. A veces no sabemos qué camino escoger. Danos tu Danos tu consejo. A veces nos faltan las fuerzas. danos Fortaleza. A veces me pierdo en elucubraciones y teorías y se me olvida que la mayor ciencia es amar. danos Ciencia. A veces abandonamos con facilidad la oración.
Danos Danos piedad. piedad. A veces temo perder fama, reconocimiento, aplausos, que solo tema perderte a ti. Danos Danos el el perdón de Dios. de Dios. Todos digamos esto. Danos Danos tu tu espíritu espíritu para que todos todos sepamos amar y servir. Amar y servir. Ahora los voy a invitar a escuchar el himno de Ven Creador Espíritu, y allá van a ver en letras plasmada esta oración basada, esta plegaria basada en los 7 dones del Espíritu Santo. Creador Espíritu, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, del alma inspirador. Difúndenos tu lumbre y con tu viva llama el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Oh, que nos conocerte, Espíritu divino, vivir de ti, Dios trino, y disfrutar tu amor. Nos disponemos entonces para escuchar y acoger la palabra del Señor con espíritu sinodal, es decir, en la certeza de que somos comunidad eclesial que caminamos juntos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla
será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a Señor ti, Jesús. Señor Jesús. Bueno, entonces dispongámonos para la asimilación, es decir, a reconstruir el relato, pero lo vamos a reconstruir con base en unas preguntitas, estas 4 preguntitas que nos ayuden a todos pues a intervenir. A ver, a esta primera pregunta. ¿Cuál es la motivación inicial de por qué Jesús pronuncia la parábola? Bueno, Betsabe. Bien, sí. A ver, el micrófono. Porque como algunos confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los que supuestamente creían que eran pecadores. Eso. Entonces, hay una expresión que los pagados de sí mismos, es decir, los que se creen superiores a los demás y desprecian a los demás. Esa es la razón que aparece allá. Bueno, ¿cuáles son los personajes de la parábola y qué actividad realizan? Los ¿Sí? personajes, el fariseo y el publicano. Entonces, y ahí dice y qué actividad realizan. Entonces, el fariseo estaba de pie y oraba en su... Pero los dos van a hacer la misma actividad en el los mismo dos lugar. iban a orar ¿A dónde? al templo. Al templo, exacto. Los dos van a orar al templo. Esa es la actividad que van a hacer los dos. Uno entonces fariseo, el otro publicano. Entonces describamos. El fariseo es el especialista en la religión. Y eso es para tenerlo en cuenta. Y los publicanos son los considerados pecadores. Generalmente los cobradores de impuestos eran parte de los publicanos porque se dedicaban a actividades del mundo que se prestaban para el robo, qué sé yo, para el enriquecimiento, digamos que ilícito, como dicen hoy en día. Entonces, esa sería la respuesta. Bien. Pasamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué actitudes caracterizan a cada uno de ellos en esa actividad que realizan? O sea que aquí es decir, ¿cómo era la oración de cada uno de ellos? Para ser más concretos. Pues el uno que se creía pues santo, el que estaba adelante, de hecho él entró más al templo, y el otro la humildad que lo caracterizaba y el creerse, él pensaba que era pecador, mientras que el otro se sentía ya salvo, ya había ganado, él pensaba que ya había ganado el cielo. Y de hecho en su oración hay algo que es bastante llamativo, y es que de una vez va juzgando al otro. Todos los demás son juzgados, exactamente. No soy como los demás, pecadores, ladrones, adúlteros y todo eso. Ya los tiene juzgados. Entonces, él se justifica a sí mismo. Bien, bueno. Y para terminar, ¿cuál es la valoración que hace Jesús de cada uno y por qué? Porque ¿Qué todo el que dice? se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Pero antes de pronunciar eso, porque ese es el por qué, ¿no? Pero ¿cómo identifica a cada uno de los, Jesús mismo, qué dice de los personajes de su parábola? ¿Qué pasó con cada uno? ¿Qué pasó con el, ¿cuál de los dos dice Jesús que
bajó a su casa justificado. El pecador, sí, el que se consideraba pecador, El publicano, el ¿sí? Y el fariseo, no. Y ahí es donde dice, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ahí, para reconstruir nuestro texto, pues de paso les digo, este es el evangelio del próximo domingo, para que desde ya nos vamos familiarizando con la meditación y con lo que nos depare la participación en la Eucaristía del próximo domingo. La meditación, entonces, ¿qué me dice el Señor a través de este texto del Evangelio de San Lucas? Cada uno miramos la propia realidad que vivimos, a la cual puede estar dirigida esta palabra. Démonos cuenta que aquí, pues, es muy fácil caer en la tentación de poder decir, uy, ¿cómo le llegaría bien este Evangelio a tal persona o a tales personas? O sea, como que nos esquivamos nosotros de aplicarnos a nosotros mismos el Evangelio. ¿Cómo hacer para que esta parábola nos ayude a nosotros a saber ser humildes, no a desvalorizarnos, porque se puede caer en esa falsa mirada de la meditación de este evangelio, que es sentirnos humillados siempre, ¿no? Porque indudablemente cuando uno hace su examen de conciencia, así que la mejor manera de hacer un examen de conciencia es poder revisar en qué momentos de la vida hemos sido acogedores del amor de Dios, en qué momento hemos reconocido la presencia de Dios que nos ama, y en qué momentos hemos estado dándole la espalda a esa presencia de Dios por nuestros actos, nuestras palabras, en fin, pensamientos, palabras y obras. Casi siempre cuando uno piensa en qué momentos hemos reconocido y hemos favorecido la presencia de Dios en nuestras vidas, vamos descubriendo precisamente nuestra pobreza, nuestra fragilidad. Bien, que este evangelio entonces nos involucre en este ejercicio meditativo. Vamos ahora entonces sabiendo que Dios en este momento es nuestro interlocutor válido, que con Él podemos hablar de tú a tú, que podemos dirigirle nuestras súplicas, nuestras alabanzas, nuestras acciones de gracias, nuestras peticiones de perdón, a partir de la palabra que hemos escuchado. Entonces, muy libre y espontáneamente lo pueden hacer. Señor, yo te quiero pedir que cuando yo ore no sea como el fariseo, que entro a orar de pie. Ayúdame a ser humilde, que si no me puedo arrodillar porque por alguna dolencia o por alguna dificultad, mi alma y mi espíritu
se dobleguen ante ti, para que mi oración sea humilde. Te lo pedimos, Señor. Señor, Señor, que por medio de tu gracia yo pueda mirar a mi prójimo y con toda la humildad que se merece acercarlos a Jesús sin mirar, sin juzgar, sin calificar, porque tú nos has creado a todos y todos somos iguales. Pertenecemos a la misma comunidad de tu Hijo Jesucristo. te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, que nuestra oración tome en cuenta las debilidades del prójimo para orar por él, para reconocer que su camino se parece al nuestro. Señor Jesús, ayúdanos a ser humildes y sencillos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, perdón por todas las veces que nos hemos negado a reconocerte presente en las demás personas que nos acogen, que nos acompañan, con las que nos encontramos. Y también te pedimos perdón por las veces que con nuestras acciones, palabras o pensamientos hemos negado tu presencia a través de nosotros. Y por supuesto, también te damos gracias por las veces que hemos reconocido tu presencia en el prójimo y por las veces que hemos sido capaces de transparentar tu presencia a través de cada uno de nosotros, por nuestros pensamientos, palabras y acciones. La contemplación entonces es descubrir al Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestras historias y también en la vida e historia de las demás personas, porque acabamos de orar. Entonces es preguntarnos cómo favorecemos que las exhortaciones del Evangelio se hagan realidad en nuestra vida cotidiana. Casi que debemos preguntarnos cada vez que nos disponemos a ir a participar en la Eucaristía, no que simplemente nos acordemos de lo que fueron las lecturas, de lo que fue el Evangelio, de lo que fue la homilía del sacerdote, sino qué nos llevamos para nuestra vida o qué vamos a buscar para nuestra vida. Llevar algo que le ofrecemos a Dios para iluminar y nutrir nuestra vida. Y al salir de la Eucaristía, tener la certeza de qué nos llevamos para nuestra vida diaria. Todo eso para irle dando mayor sentido a nuestra participación en la Eucaristía dominical, al menos dominical, pero con un espíritu de iglesia, no simplemente por la satisfacción de cumplir con el precepto, sino de escuchar el Evangelio, hacerlo vida, celebrarlo con nuestra vida en la cotidianidad de nuestros actos. Bien, entonces ve, de todo esto indudablemente nos pueden salir compromisos
compromisos para nuestra vida espiritual, para nuestra vida diaria, en este jubileo de la esperanza, en esa perspectiva. ¿Qué situaciones de mi vida quiero colocar ante el Señor Jesucristo para avanzar con esperanza en el seguimiento de su voluntad? Bueno, entonces, que todo esto nos pueda ayudar a conducir y a crecer nuestro grupo. Los voy a invitar para que terminemos nuestro encuentro con la oración colecta del día de hoy. Ustedes saben, espero que sepan que la oración que en la Eucaristía, en las misas, se hace antes de las lecturas, después del Señor ten piedad o después del Gloria, cuando hay Gloria, se llama oración colecta, porque esa oración recoge todas las intenciones que la gente ha llevado, y a veces no le ponemos atención a esa oración colecta. Ese puede ser un compromiso que hagamos cuando vamos a la Eucaristía, de llevar la oración, ponerle atención a esa oración, porque nos puede iluminar mucho. Y también un compromiso al que yo los invito es no dejar pasar los días sin echarle la leidita a esa imagen, a ese mensaje que Fabián cotidianamente nos manda, nos envía. Si bien es cierto, en el grupo no se puede intervenir, pero sí se puede poner allá un signo, como llamen esos muñequitos, un signo de oración, por ejemplo, bueno, muy bien. Entonces, Dios de poder y misericordia, que elegiste a Santa Laura, Virgen, para propagar la fe entre los más débiles y alejados, concédenos por su ejemplo que contemplando el rostro de Cristo, ganemos para Él con la caridad muchos hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor Amén. nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Bueno, espero que hayamos participado y hayamos quedado pues bien satisfechos, digamos, bien de este encuentro, y que tengamos el compromiso de dar a conocer nuestro grupo, de ayudarnos a crecer y a seguir al Señor. Bueno, les deseo muy buena noche y una semana llena de paz, de acción de gracias y de alabanza. Igualmente, para el grupo muy amable. Angelito, muchas gracias, feliz noche. Tenga buenas noches, gracias. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, Bueno, gracias a todos, una feliz igualmente, noche. bueno, mira. Buenas noches para todos, Dios los bendiga.